y me pregunta. La unidad 2 comienza, ¿sí?, con dos ramas importantes de la biología, que son la sistemática y la taxonomía. Estas ciencias son porque debido a la gran cantidad de seres vivos que tenemos en la Tierra, hay que ordenarlos y a su vez agruparlos para poder estudiarlos, ¿sí? Entonces, las ciencias encargadas de esta labor son la sistemática y la taxonomía, como ustedes habrán leído en la teoría. La sistemática se encarga de clasificar y agrupar a las especies. La taxonomía le da un nombre a cada una de las especies. Y después los dominios, los grupos que siguen, también muy grandes, son los reinos. Por eso, ustedes en la unidad 2 tienen distribuidos 5 reinos. El reino monera, el reino protista, el reino animal. Principalmente, para empezar a diferenciar cada reino, tenemos que tener en cuenta el tipo de célula. Como ustedes ya saben, tenemos dos tipos de células. Células procariotas y células eucariotas. Por ejemplo, no tienen núcleo y las eucariotas sí tienen núcleo, aparte de la diversidad de organelas que tiene la célula eucariota. Los únicos seres vivos que tienen células procariotas son las bacterias. O sea, todo el Hola, reino. profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Se le traba cuando habla. Debe ser Y la, perdón, no sé si debe tiene ser que la presentar conexión. algo porque no estamos viendo nada. ¿Cómo? No sé si tiene que hacer presentación porque no estamos viendo No, 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 nada. estoy explicando la teoría. Ah, Ustedes, en base a lo que ustedes tienen. ¿Sí? bien, bien, listo, disculpe. Este, si se corta de nuevo, me avisan y lo voy resolviendo. ¿Sí? Les decía que la forma principal de diferenciar los 5 grandes reinos de los seres vivos son las células, o sea, el tipo de células. Entonces, tenemos dos tipos de células, dije recién, procariotas y eucariotas. Por ejemplo, el reino por células procariotas. Los únicos seres vivos que tienen células procariotas son las bacterias, ¿sí? Obviamente que corresponden al reino monera. Los demás reinos, protista, fungi, plantas y animales, tienen eucariotas. Entonces, la primera particularidad para diferenciar los reinos es el tipo de células, ¿sí? Después, con respecto al número de células, si son unicelulares o pluricelulares, el reino que tiene únicamente células unicelulares también es el monera, ¿sí? O sea, las bacterias. Entonces, el reino monera tienen células procariotas, ¿sí?, únicamente unicelulares y pueden ser autótrofas o heterótrofas. Esto lo repito porque vi algunos errores en los trabajos prácticos, ¿sí? Después, los reinos que faltan, que son el protista, el fungi, plantas y animales, ¿sí?, tienen solamente células eucariotas. Pero en los encontramos unicelulares. Como ejemplo de unicelulares pueden ser los protozoos. Y como ejemplo de pluricelulares pueden ser las algas, ¿sí? Los protozoos serían heterótrofos
y las algas autótrofas. En el reino fungi, ¿sí?, también encontramos organismos unipolares y únicamente heterótrofa. Entonces, por ejemplo, las levaduras serían un ejemplo de un hongo unicelular y los champiñones un ejemplo de un hongo pluricelular. Después, en el reino plantas, encontramos organismos únicamente pluricelulares, eucariotas, ¿sí?, con células vegetales, como por ejemplo las plantas, cualquier tipo de plantas. Y en el reino animal también encontramos únicamente organismos eucariotas pluricelulares heterótrofos, a diferencia de las plantas que son autótrofas. De esta forma ordenamos con las particularidades básicas cada uno de los reinos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá alguna duda? Profe, buen día. Buen día. O sea que como para guiarnos empezamos primero a clasificar, digamos, bueno, la sistemática que era clasificar en grupo y la taxonomía que le dé el nombre a cada uno. Después ver los 5 reinos que hay y de ahí fijarnos el tipo de células y, digamos, en cada reino ir clasificando eso. El tipo de células, si son procariotas, eucariotas, o sea, como para guiarnos mejor. Exactamente. Sería así, Exactamente. ir haciendo la clasificación. Exactamente. Lo básico de cada reino, como ustedes van a ver al principio de cada uno de los temas de la unidad, el número de células o heterótrofos. ¿Sí? Entonces, eso como medida básica, es la base de cada reino. Y recuerden, como les dije recién, que los únicos seres vivos con células procariotas son las bacterias, o sea, el reino Monera. Los demás reinos, los 4 restantes, tienen células eucariotas. ¿Sí? Ahora, también el único reino con organismos unicelulares exclusivamente son las bacterias, ¿sí? O sea, el reino Monera. Los demás reinos van variando entre alimentación y número de células, ¿sí? Por ejemplo, en el reino Monera, que son las bacterias, que son únicamente unicelulares, pueden ser heterótrofas o autótrofas, ¿sí? Porque tenemos bacterias que se pueden autoalimentar y también tenemos bacterias que necesitan otros. ¿Entiende? En el reino Monera, la reproducción es únicamente asexual, ¿sí? O sea que a partir de un individuo obtengo 2, a partir de 2, 4, 8, 32 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esas particularidades como básico de cada uno de los reinos. Como también les dije recién, en el reino protista, ¿sí?, que son todos eucariotas, también encontramos seres vivos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos serían las algas y los heterótrofos serían los protozoos. Por ejemplo, una ameba. Una ameba es un protozoo, ¿sí?, heterótrofo. Y una alga, ¿sí?, podría ser un protista, ¿sí?, multicelular. Protozoos, ¿sí?, son únicamente unicelulares y obviamente heterótrofos. Yo repito mucho esto para que ustedes se ordenen, ¿sí?, en cada uno de los grupos y a partir de ahí empiecen a ampliar la información. Pero esto es lo básico. Después, repito,
En el reino fungi, de los hongos, también encontramos unicelulares y pluricelulares, pero son únicamente heterótrofos. Una levadura es un hongo unicelular, ¿sí? Y un champiñón es un hongo pluricelular, pero ambos son heterótrofos. En cambio, las plantas, ¿sí?, son únicamente pluricelulares y únicamente autótrofos. Únicamente heterótrofos y únicamente pluricelulares. Todos con células eucarióticas, excepto las bacterias, que tienen células procariotas. ¿Sí? De esa forma ustedes ordenan la parte básica de cada uno de los reinos. Después comenzamos a hablar de las particularidades de cada uno de los reinos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo que necesiten, lo que no entiendan. ¿Estuvieron leyendo los grupos de los reinos Monera, Protista, Fungi, plantas, animales? ¿Estuvieron viendo algo? Lo que yo les explico está todo en la teoría, ¿sí? Ustedes sí pueden ir guiando. Por ejemplo, ahora les pido, ¿sí?, que abran la unidad 2 y se vayan a la parte del reino Monera. ¿Sí? Es el reino Monera y el reino Protista. Van a ver que al principio Monera, como estamos explicando las particularidades de la célula, ¿sí? Que no tiene núcleo, que el ADN está disperso en toda la célula, ¿sí? ¿Y cómo es la morfología? Recuerden que siempre que hablamos del reino Monera, hablamos de bacterias. Entonces, es lo mismo decir una célula. Cuanto a la morfología de las bacterias, ¿sí?, podemos tener varias formas. Por ejemplo, formas de coco, que es una esfera, forma de bacilos, que son alargados, y los extremos redondeados, con forma de bastón, y formas de vibrión, con forma de coma. Por ejemplo, ¿sí?, la bacteria que causa el cólera tiene forma de vibrión, ¿sí? Por eso se llama vibrión colérico. Tenemos, por ejemplo, también la Escherichia coli, que es una bacteria heterótrofa, que tiene forma de bacilo, ¿sí? O también la bacteria de la tuberculosis, que tiene forma de coco, ¿sí? Entonces, ahí en las imágenes, ustedes pueden ver la forma de la bacteria y la toma al microscopio de la bacteria verdadera, como la tuberculosis, que forman también que tiene forma de bastón, de bacilos, perdón, alargados. Bueno, como yo les dije recién también, las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas, pero tienen la función, las bacterias, de tener varias formas de alimentarse. Pueden ser solo fotoautótrofas, que usan la luz, pueden ser quimioautótrofas, ¿sí?,
que utilizan la energía, los compuestos orgánicos, con una reacción química. Pueden ser litótrofas, ¿sí?, que utilizan los compuestos inorgánicos, como el dióxido de carbono, y pueden ser organotrótrofas, que utilizan, por ejemplo, como la glucosa. Entonces, van viendo la gran variedad de bacterias que tienen y cómo se alimentan. En cuanto a la respiración de las bacterias, pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, ¿sí? Ustedes los vieron, ¿sí? Que las bacterias anaeróbicas habitan en lugares, obviamente, que no pueden habitar otros seres vivos, porque son lugares sin oxígeno. Entonces, hay bacterias que pueden sobrevivir, es más, viven bien, ¿sí?, en lugares sin oxígeno y se llaman anaeróbicas. Y las bacterias aeróbicas, ¿sí?, viven en ambientes que tienen oxígeno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy parando porque si no... ¿Se va entendiendo? ¿Se va escuchando? Sí, Bien. profe. Bien. Si se corta, me avisan. Sí, así repito. Sí, yo tengo un problema con internet, se corta un poco, pero igual lo estoy siguiendo. Bien. ¿A todos se les corta? Ah, bien. Bien, perfecto. Bueno. En cuanto a la reproducción, ¿sí?, les decía recién que las bacterias tienen reproducción asexual y tienen dos partes iguales. Como se dividen, como es una sola bacteria, es una sola célula, la célula se divide en dos partes iguales, idénticas, ¿sí? Esa división se llama división binaria. Entonces, a partir de una célula tengo dos células iguales. Hasta obtener miles de duplicaciones a partir de una sola bacteria. Otra gran particularidad de las bacterias son la formación de endosporas. En el cuerpo de la bacteria, en la célula, se forma una endospora que tiene la función de sobrevivir a ciertos ambientes que no puede sobrevivir la célula. Por ejemplo, una célula que está en un ambiente muy complicado, digamos, de calor, o de desecación, o de radiación, lo que sea, tiene la posibilidad de sobrevivir perdurando en el ambiente a través de esa endospora, que le permite permanecer en esos ambientes y en el momento que el ambiente vuelve a ser adecuado, la endospora se transforma en una célula normal como es una bacteria, ¿sí? Entonces, esa función de la endospora hace que las bacterias puedan resistir a ambientes muy extremos y puedan sobrevivir, ¿sí? Bien, eso es con respecto a bacterias, o sea, al reino Monera. Ahora pasamos al reino protista, ¿sí? Antes de pasar, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces, ninguna duda sobre bacterias. Estoy todo el tiempo mirando la pantalla, o sea, voy intercalando porque se van conectando algunos más tarde y si yo pongo otra imagen, no los voy a ver a todos y me gusta ver cuando verle la cara. Bueno, y ver quién se conecta y quién no se conecta. Vamos con el reino protista. Como les dije recién, ¿sí? Este es un reino que está formado únicamente por células eucariotas.
pueden ser unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Y pueden ser autótrofos o heterótrofos. Por ejemplo, un protozoo sería un protista, ¿sí? Con células eucariota, unicelular, heterótrofo. Por ejemplo, un tipo de alga, una alga verde podría ser, ¿sí? Sería un protista con células eucariotas, autótrofo. En la teoría les damos algunos ejemplos porque las algas también pueden variar si son unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Entonces, tenemos algas unicelulares y también, como dije recién, tenemos algas pluricelulares. Lo que pasa es que las dos serían autótrofas, ¿sí? ¿Hay algún ejemplo de dinoflagelados, ¿sí? Que pueden ser autótrofos y heterótrofos, como ustedes van a ver en la teoría, ¿sí? Que son muy excepcionalmente, que están en los mares, y es difícil de verlos a veces, porque algunos son unicelulares, entonces, pero bueno, existe, ¿sí? Por ejemplo, ahí damos el ejemplo de un dinoflagelado, que es el Ceratium tripos, lo pueden ver, las formas que tiene. Eso lo ponemos para que ustedes sepan la diversidad de protistas que tenemos, ¿no? A modo de ejemplo. Pero siempre les repito, mantengan la base con el tipo de célula, el número de célula y la alimentación de los protistas generales. Con respecto al comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, la eulena, que es otro unicelular, ¿sí? Heterótrofo, son muy sensibles a la intensidad lumínica. Entonces, siempre van a dirigirse, digamos, hacia niveles óptimos de luz y se alejan cuando la luz es demasiado brillante. Entonces, ese tipo de sensibilidad produce que tengan un comportamiento distinto a otros protistas, como por ejemplo alejarse de la luz muy brillante, ¿sí? O también tiene un tipo de taxis, que es una forma de alejarse o también acercarse al ambiente que más se encuentren adaptados. Con respecto a protistas, les dije lo general, creo que no. Bueno, una forma de alimentarse también de algunos protistas muy conocida es, como la de la ameba, es la fagocitosis, ¿sí? Es un proceso por el cual el alimento es incorporado a la célula a través de una membrana celular, obviamente, donde el material de alimenticio es contenido por la membrana e introducido dentro de la célula. Hay un ejemplo ahí de una imagen de una ameba donde muestra cómo la ameba captura el alimento. Bien. Pasamos al reino fungi, o sea, los hongos también recuerden que todos están formados por células únicamente eucariotas, todos
priorizados por la fabricación alimenticia, ¿sí? Que son importantes para la producción de alimentos, medicamentos y también algunos para el control biológico. Los hongos están formados generalmente los pluricelulares por dos partes principales, por las hifas y el micelio. El micelio es el conjunto de hifas. Si ustedes ven un hongo en detalle, van a ver que tiene como pequeñas venitas, ¿sí? Que es el lugar por donde circulan los alimentos y la parte que se va a eliminar del desecho. Entonces, eso se llama hifas. Y el conjunto de esas hifas se llama micelio. Entonces, un hongo estaría formado por las hifas y el micelio. También hay hifas especializadas que cumplen la función de reproducción, donde van a despedir las esporas, ¿sí? El tipo de reproducción, nosotros ahí lo explicamos a nivel general, ¿sí? Pero generalmente se produce en el cuerpo fructífero las esporas y a través del viento, agente de transmisión, se esparcen en el ambiente y de esa forma se van reproduciendo de forma sexual. Tenemos varios tipos de hongos, según la clasificación, que no hace falta que sepan los nombres y sepan bien, si yo tengo un hongo, no sé, un champiñón, a qué grupo pertenece, nada más, ¿sí? Porque hay muchos nombres que son medios difíciles, pero 5 tipos de grupos o filos, ¿sí? Recuerden que según la sistemática tenemos el dominio, el reino, el filum, ¿sí? La clase, el orden, la familia y la especie. Entonces acá en los hongos les damos 5 tipos de filum de los hongos, ¿sí? Que se ordenan según las de cada uno de los filum. Entonces, tenemos 5 filum. Chytridomicetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromicetes, ¿sí? Entonces, esos 5 grupos están ordenados así porque tienen una diferencia, ¿sí? General entre uno y otro. Por ejemplo, los Chytridomicetes, ¿sí? Pueden ser terrestres o acuáticos, ¿sí? Pero la mayoría de estos hongos, entonces, estos hongos pueden perjudicar, por ejemplo, la producción agrícola y pueden causar enfermedades. De explicación. No sé si Sería es mi muy largo, internet, pero la escucho todo cortado. ¿Perdón? ¿Se Se cortó? escucha todo ¿En qué cortado. parte? Ni sé. Quedó, yo lo último que escuché, que eran terrestres o acuáticos, los Zygomycetes, creo que dijo. Y después yo no lo escuché más. Bueno, ahí repito, no hay problema. Gracias. No, de nada, gracias por ayudarme. Ustedes me avisan, porque está buenísimo que me avisen, así yo me voy, nadie se queda con dudas. Decía de los Zygomycetes. Los Zygomycetes son hongos terrestres, ¿sí? Son saprobios, viven en el suelo, ¿sí? Y se pueden alimentar de plantas o animales en descomposición. También son parásitos, ¿sí? Y uno de los más conocidos de los Zygomycetes es el moho negro del pan,
cuando ustedes dejan un poco de pan, ¿sí? Abandonado en alguna parte húmeda, cuando van al tiempo, se encuentran que tiene ese tipo de hongo. Justamente ese es el moho negro del pan, ¿sí? Que si uno busca el nombre científico, se llama Rhizopus stolonifer. Bien, después tenemos los ascomicetes, ¿sí? Que es el grupo que tiene mayor número de especies en el reino, que pueden ser, por ejemplo, las levaduras. Recuerden que las levaduras son unicelulares, ¿sí? Y producen una gran ayuda en la parte alimenticia, para la cerveza, para el pan, etc. Hay algunos ejemplos ahí también de otros ascomicetes, ¿sí? Pero bueno, son menos conocidos. Después tenemos los basidiomicetes, ¿sí? Que son los que ustedes generalmente saben ver, que son los hongos de sombrero o setas, ¿sí? Estos hongos, ¿sí? Tienen la particularidad de ser muchos comestibles, ¿sí? Entonces, generalmente se utilizan mucho en la gastronomía para ser, obviamente, consumidos. Después tenemos los deuteromicetes, ¿sí? También llamados hongos imperfectos. Generalmente son los que causan muchas enfermedades. Por ejemplo, el pie de atleta, ¿sí? Que unos, ¿cómo se llama? Uno a veces tiene eso en el pie y dice, ¿qué será esto? Bueno, es un hongo causado, obviamente, por un deuteromicete. También la penicilina, ¿sí? De gran importancia en la parte medicinal, es un deuteromicete. O también, por ejemplo, algunos quesos son fabricados, ¿sí? Por ese hongo que tiene, como el Roquefort, también formado por un deuteromicete. Esta explicación es a nivel general para que ustedes qué particularidades generales tiene cada grupo de hongos, ¿sí? Ustedes empiezan a investigar, van a ver que cada grupo, ¿sí? Cada grupo de hongos, ya sea ascomicetes, basidomicetes, o el que sea, tiene muchísima más información. Pero acá solamente se vio lo general y lo práctico para ustedes, que a ustedes les sirve su carrera. ¿Sí? Por eso no nos hemos extendido mucho. Y por último, con respecto al reino fungi, es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Las relaciones simbióticas que puede tener un hongo, que son los líquenes. Los líquenes son una simbiosis entre un hongo y un alga, ¿sí? No sé si ustedes habrán visto alguna vez algún líquen, ¿sí? Generalmente están en los bosques. Y lo que tienen de importante es que pueden ser indicadores ambientales. Hay especies de líquenes que se encuentran en ciertos bosques naturales, que si están ahí, quiere decir que ese ambiente no está contaminado, está libre de contaminación. Entonces, los líquenes son buenos indicadores para saber si hay o no contaminación. Sobre las rocas, sobre los troncos de los árboles, en lugares obviamente despejados de contaminación y de ciudades. Generalmente se hacen estudios ambientales, ¿sí? Donde se trabaja con los líquenes, los mismos, a lugares más céntricos de ciudad, y si estos no sobreviven, es porque obviamente hay un alto grado de contaminación. Pero bueno, después podemos ampliar ese tema. Bien. También tenemos, ¿sí? En el grupo de la simbiosis de hongos,
las micorrizas, que son asociaciones simbióticas entre hongos y las raíces de las plantas, ¿sí? Estas simbiosis son importantes para algunos grupos de plantas para poder sobrevivir y poder vivir mejor en ese ambiente. Bien, pasamos ahora al grupo de las plantas. ¿Alguna pregunta, duda de hongos? Yo les voy dando un pantallazo general de cada uno de los grupos para que ustedes se vayan organizando, ¿sí? Y sabiendo qué presenta cada reino. ¿Ninguna duda? Bien. Seguimos con plantas. Como también dije recién, las plantas son organismos fotosintéticos, todos multicelulares, ¿sí? Algo muy importante de las plantas es que se usa mucho su clasificación. Acá van a ver en detalle cómo se aplica la sistemática y la taxonomía. Básicamente las plantas se dividen en un primer lugar en dos grupos: plantas no vasculares y plantas vasculares, ¿sí? Las plantas no vasculares, como las briófitas, ¿sí?, se llaman así porque no tienen sistema de conducción, como el xilema y el floema, que ustedes lo habrán visto eso en la secundaria. Entonces, las plantas no vasculares, como las briófitas, no lo tienen. Y las plantas vasculares, como todas las demás, sí lo tienen. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de una planta briófita serían los musgos. ¿Sí? Un musgo no tiene ni raíz, ni tallo, ni hojas, ni flor. Son muy chiquititas, ¿sí? Y su estructura es básica. Aproximadamente miden como máximo 20 centímetros. Son plantas muy chiquitas, por eso son vasculares. Después, lo interesante de las plantas, ¿sí?, dentro de las plantas vasculares, es que tenemos dos tipos de plantas vasculares: sin semillas y con semillas, ¿sí? Las plantas sin semillas, ¿sí?, son las plantas, por ejemplo, los helechos. Estas plantas no producen ni flores ni frutos. Si ustedes han visto alguna vez un helecho o tienen en su casa, se darán cuenta que nunca le van a ver una flor o un fruto. Y tampoco semillas, porque se reproducen por esporas, ¿sí? Esas serían las plantas vasculares sin semillas, ¿sí? Y después tenemos las plantas con semillas, que a su vez se dividen en gimnospermas y angiospermas. Un ejemplo de gimnospermas sería un pino, ¿sí? Y un ejemplo de angiosperma sería, por ejemplo, un limón, un algarrobo. ¿Qué diferencia hay? Que las gimnospermas no tienen ni flor ni fruto. Si uno ve un pino, nunca le va a ver una flor ni un fruto, ¿sí? Pero sí le va a ver una semilla. Por eso se dice que tiene semillas desnudas, porque las semillas se pueden ver. En cambio, en las plantas angiospermas, ¿sí?, ustedes van a ver que hay un fruto y dentro del fruto está la semilla. Por eso se dice que son semillas protegidas, ¿sí? Entonces, a excepción de las plantas briófitas, que son los musgos, por ejemplo, una de las briófitas, a excepción de las plantas sin semillas, como los helechos, que es un ejemplo también, y las gimnospermas, como los pinos, los cipreses, todas las demás son angiospermas, porque todas las demás tienen flores y frutos. Esa explicación encierra, ¿sí?, a todo lo que es plantas en general. Repito, en primer lugar,
la dividimos en no vasculares y vasculares. Las no vasculares, como las briófitas, un ejemplo son los musgos. Y las vasculares se dividen en plantas sin semilla, como los helechos, y plantas con semilla, que a su vez se subdivide en plantas gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas serían plantas como los pinos o los cipreses, sin flores y sin frutos. Y las plantas angiospermas, acá recién aparece la flor y el fruto, ¿sí? También podemos decir que las plantas gimnospermas a su vez también se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Una monocotiledónea puede ser el maíz, ¿sí? Y una dicotiledónea podría ser, por ejemplo, el algarrobo o el limón. Si hay alguna duda en particular de cada reino, me lo dicen y yo lo repito con más detalle, con más profundidad. Bien, hasta acá hemos repasado en forma general 4 reinos: Monera, Protista, Fungi y plantas. ¿Sí? Nos queda animal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? Yo lo que les voy diciendo siempre está todo en la teoría. ¿Sí? Sí, se entiende, profe, pero por ahí los nombres es un poco complicado de memorizar. Sí, Más que tenés nada el tema de razón, no. Ricardo. El tema de la biología hay muchos nombres, ¿sí? Hay muchos nombres técnicos. Que generalmente les pedimos a ustedes que sepan los generales. Algunos se pueden olvidar. Por ejemplo, el tema de los filum de los hongos son complicados, ¿sí? Pero, por ejemplo, en las plantas es importante que sí sepan, ¿sí? Al menos saber si son briófitas, si son con semillas, sin semillas, gimnospermas, angiospermas, eso sí. Después de un deuteromicete, pero o sea, sabemos bien que hay muchos nombres y a veces cuesta memorizarlo. Lo que siempre sugerimos es que ustedes se hagan particularmente un mapa conceptual o una red conceptual con nombres y ejemplos, ¿sí? Una ficha, una cartulina y lo tengan ordenado, porque para poder entender, ¿sí? Esta biología es necesario saber algunos nombres técnicos, ¿sí? No todos en detalle, pero sí los generales, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo a entender la materia. Por eso nosotros les pedíamos mucho vocabulario técnico en los prácticos. ¿Qué más? Bueno, cualquier duda me van diciendo, pero yo a medida que me acuerdo les voy comentando qué sugerimos para que ustedes estudien la materia. Siempre los prácticos son una forma general de ver cada unidad. Les sugerimos siempre que ustedes estudien a fondo cada unidad, porque en el momento que ustedes rindan la materia, ¿sí? Necesitan saber más que los prácticos. Entonces, por eso, cualquier duda, cualquier tema, nos van preguntando, nos van consultando, ¿sí? Le voy a decir a Lara que la próxima clase explique animales, pero bueno, ya el pantallazo general de los 4 reinos lo tienen. Los nombres técnicos lo van de a poquito memorizando, pero sí siempre hablando con un lenguaje técnico, como por ejemplo tipo de células, si son heterótrofos o autótrofos, ¿sí? Si son unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Entonces, eso es básico. Y después, internamente, saber las divisiones generales,
¿sí? O los tipos de cada uno de los reinos. Yo les di ejemplos, siempre también recomendamos que tomen el ejemplo para guiarse. Por ejemplo, cuando vimos plantas, yo les decía, planta y un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, les decía briófitas, plantas no vasculares, musgos, ¿sí? O le decía, por ejemplo, plantas y semillas, un helecho. Gimnosperma, un pino. Angiosperma, cualquier planta con flor y fruto. Entonces, eso es primordial para que ustedes vayan entendiendo y vayan armando la materia, ¿sí? Esta unidad es un poquito larga, pero tiene mucha información importante, ¿sí? Por eso, cada reino está resumido, muy resumido. Pero como está, a ustedes les alcanza y les sobra para poder rendir la materia, para poder entender la materia, ¿sí? No hace falta que vayan a otra fuente de información. Con lo que está en la materia les alcanza y sobra para poder entenderla y aprobarla, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Profe, yo tengo una consulta, pero fuera del tema de la clase. ¿Sí? Es Bueno, sobre el tema ese que cargaron hace poco sobre un examen que lleva 70 puntos. ¿Qué teoría va la 1 con la 2 de las clases? un examen no. Se cargó un práctico, 2. Ah, es un práctico, pero es distinta forma porque dice que una vez que lo abrimos no lo podemos cerrar, a no ser que esté Claro, terminado. exactamente. Está buena tu pregunta. La El unidad práctico 2. 2, ¿sí? Ah, bien, listo, entonces ya entendí cómo hacer. Claro. Ustedes en la unidad 2 van a encontrar el práctico 2, ¿sí? Ustedes tienen, creo que eran 7 días para poder hacerlo. Cuando ustedes estén listos para hacer el práctico, lo abren porque tienen un tiempo para hacerlo, porque es múltiple opción, ¿sí? Entonces, repito, cualquier día que ustedes tengan tranquilos para poder hacer el práctico y ya tengan todo leído y estudiado la unidad 2, ahí recién abren el práctico, porque les da un tiempo para poder hacerlo. Una vez vencido el tiempo, se cierra y ya define si aprobaron o no aprobaron. Entonces, cuando ustedes se encuentren listos para rendir, hasta el día, no esperen, pueden rendir también el último día que vence, pero ese día se conectan preparados para hacer el práctico en línea. Lo hacen y automáticamente se autocorrige. Profe, pero el práctico, o sea, ¿cuánto es el tiempo más o menos que tiene? Está todo explicado ahí, la cantidad de días y el horario. Vale, sí, por eso pregunto. Pero ¿cuál es tu duda? No, del práctico una vez que se abre no sale tiempo estimado de cuánto dura. Te sale sin límite, por eso preguntaba, porque usted está hablando con tiempo. Está bien. Miren, si ustedes abren el práctico, van a ver que va a estar abierto primero desde el 5 del 4 hasta el 12 del 4. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes lo pueden abrir una sola vez. Cuando lo abran, lo realizan, no les hemos dado mucho tiempo ahí, es verdad, lo estoy viendo. Cuando ustedes lo abran, lo realizan, lo terminan y se va a cerrar. ¿Sí? Lo cierran. Pueden abrirlo O sea que dura 5 todo ese al tiempo. 12 del 4. ¿Cómo? O sea que si lo abro ahora y lo termino el 12, dura todo ese tiempo el práctico. No, El no, tiempo no. que es abierto y cerrado. No. Ustedes, repito, lo pueden abrir desde el 5 hasta el 12, en cualquier día. Pero cuando lo abran, lo terminan y lo cierran.
no pueden quedar abiertos, ¿sí? Por eso les sugerimos que ustedes, antes de abrirlo, tengan todo leído y estudiado, ¿sí? Para hacerlo. Obviamente que tienen tiempo para poder, a ver, como es un práctico, tienen tiempo para poder la teoría, ¿sí? La van revisando, vuelvan, completan, vienen, lean, pueden ir volviendo, ¿sí? No es que es un examen. Cuando sea el examen va a ser distinto, porque el examen tiene, por ejemplo, no sé, 40 minutos y son 20 preguntas. Y usted lo abre y vencido el tiempo se cierra. Esto no es así, esto es distinto, Claro. tiene más tiempo porque es un práctico, ¿sí? Pero El vayan tiempo es más amplio, sabiendo, más considerable. claro, vayan sabiendo, cuando sea un examen, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, 7 días, pero cuando lo abran, en el momento que lo abran, tienen, por ejemplo, media hora y se cierra. Si ustedes llenaron o no llenaron el examen. Pero eso cuando sea examen, ahora es práctico, ¿sí? Genial, gracias, profe. De nada.